Bienvenidos a la introducción sobre sanación con gatos desde Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a Nuestros Amigos del Alma. Hoy comenzamos la tercera parte, referente al poder de la oración. Bien, en este audio vamos a hablar sobre qué significa que no estamos solos. No estamos solos. ¿Vale? Da igual si tú que me estás escuchando crees en Dios como tal, practicas o no, o te has educado o has crecido con una religión o no. Aquí de lo que vamos a hablar, y lo comenté en el vídeo en el audio, de introducción del curso, es desde una perspectiva de una espiritualidad universal, ¿vale? Y desde esa misma perspectiva de espiritualidad universal, yo os recomiendo profundamente que escuchéis, porque lo explica todo esto muchísimo mejor que yo. Yo solamente voy a insistir en algunos puntos clave. El ya fallecido psicólogo Antonio Blay Fontcuberta, que tenéis ahí en mi canal de YouTube y en mi canal de Telegram enlazado, sus cursos sobre la realidad. Estamos hablando de la no dualidad y tiene una conferencia maravillosa que se titula La presencia de Dios y habla del tema desde una perspectiva universal y menciona a Jesucristo, porque mirad, cuando la gente entra en un estado íntimo, yo no digo de ir a un templo de la religión que sea, está muy bien hacer las cosas en grupo, hablaremos de ello también en el siguiente audio, cuando hable de recuperar el sentido ritual. Está muy bien hacer cosas en grupo cuando lo que quieres hacer es un egregor energético, ¿no? Y potenciar esa energía positiva. Y no es lo mismo juntarte, pero esto es como cuando cantas, no es lo mismo un solista que un coro, ¿vale? Y estamos hablando de elevar la vibración y de conectar con el yo superior. Entonces hay momentos en los que dices, ay, en grupo, en un templo, en una zona energéticamente de poder, que ahí es donde se erigieron los templos desde la edad más primitiva, ¿no? Cuando me refiero, por ejemplo, tenéis un problema con los animales y queréis rezar por vuestro animal, vais a buscar un lugar íntimo, ¿vale? Y ese lugar íntimo, una vez lo encuentres, habrá algunos que me digan, yo lo encuentro mediante la meditación, sin conexión con ningún tipo de religión ni de creencia, sencillamente yo hago mindfulness, ¿no? Conciencia plena y conecto con ese yo superior. Vale, eso es espiritualidad universal también. Eso es espiritualidad universal. Y tu yo superior está con el que es el innombrable, que se le puede llamar gran espíritu o como se le quiera llamar, y va a estar a tu disposición aunque tú no creas en él. Y digo él sin ánimo de marcarle ningún género, sencillamente es que es el todopoderoso, el innombrable, el más. Hay gente que dice, no, porque los coach, pues mirar, el mayor coach, presentadme a uno que sea mejor que este, que os voy a decir. No existe mayor coach que Jesucristo. Porque no solamente fue lo que dijo, sino fue su ejemplo de vida. Y este es el que te pone las pilas con las cosas que dijo cuando comprendes las cosas que dijo. Y cuando comprendes que las dijo también para ti. Entonces, el hecho de que no estemos solos lo quiero señalar porque creas o no en él, ese gran espíritu de vida está a tu disposición. La gente dirá, entonces ¿por qué permite que mi gato enferme, que estos animales sean maltratados? ¿Por qué permite? Lo he dicho más de una vez. Es que también está el demonio ahí, ¿eh? Dios está en todas partes y el demonio también. El problema es que le echamos las culpas al que no es. Le echamos las culpas a Dios cuando en realidad son del demonio.
esos dibujos animados de que yo los recuerdo desde pequeña. Un personaje de dibujos animados y en un hombro tiene un angelito que le habla y en otro hombro tiene un diablo que le habla. En función a quien tú hagas caso, así son tus acciones, de las que, por cierto, tú eres responsable. Y eso es así tanto para el que maltrata, que está escuchando al diablo, como para el que siente compasión por los animales, los rescata, etcétera, que está escuchando al angelito. Y esto es así desde una espiritualidad universal, que antes quedaba reflejada en cosas tan sencillas como los dibujos animados. Hoy no, porque hoy está todo absolutamente manipulado por la satánica 2030 manchada de sangre. Entonces hoy ese mensaje no se transmite como nos lo transmitían antes por todas partes. Cuando no existían los medios de desinformación tóxica que hay ahora, pues bueno, yo recuerdo cuando estudiabas historia del arte. Estudiabas historia del arte y se representaba aquello que para ti era divino, que podía ser el sol, en las manifestaciones más ancestrales, que podían ser grandes aves, que podían ser, en fin, aquello que para ti parecía divino. Y luego llegó un momento en el que se le puso forma humana y se empezó a representar de esa manera a los dioses. Y luego también pues en otras culturas y en otras religiones, y tenemos representaciones de Buda, que es ese rostro sereno por excelencia, esa paz interior por excelencia que nos está transmitiendo. Entonces, le llames como le llames, creas o no creas, ahí está para ti. No estamos solos. Y la manera de dirigirte a él y a tu yo superior y a él desde tu yo superior lo explica perfectamente Antonio Blay Fontcuberta en La presencia de Dios, en ese audio al que os remito, y sobre este tema ya, por eso ya no voy a insistir más. Y esto es importante a la hora de que oremos por nuestros animales, porque no hay una curación completa en ninguna parte y la sanación, esto es clarísimo. Yo estoy hablando todo el tiempo de sanación espiritual. No estoy hablando de curación física en esta introducción a la sanación con gatos. El más allá de lo que ocurre en el campo físico, ha habido un daño en el campo energético, pero ha habido un daño en el campo emocional, un trauma tal, una ruptura de vínculo tal. ¿Cuántas veces he hablado de esto? Pero donde se gestan las causas es en el plano espiritual. Cada vez que tú actúas conforme a los designios de tu alma y a la voluntad superior, o te separas de eso. De esa manera, pues ahí están estas nuevas corrientes, pero que al fin y al cabo es otra manera de lo mismo, y es el co-crear desde la intención y según la voluntad. Llámese curso de milagros, llámese crea tu realidad, llámese física cuántica. Tenemos claro que existen palabras con poder. Las palabras performativas, que es un término conocido en derecho legal, por ejemplo, y también en teología, son aquellas que, principalmente verbos, que por el hecho de enunciarse ya producen un efecto en el mundo, es decir, no se quedan en palabras, sino que tienen consecuencias reales, como son prometer, jurar, declarar y algo que os va a sonar muchísimo, el hágase. Hágase la luz, hágase tu voluntad, es performativo. Pero siempre vamos a manejarlas en presente, conjugándolo en presente. Mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo pronunciamos, con qué intención lo decimos, porque hay veces que lo decimos con la intención de que otro se cure o se sane, y ya está la gente con ¡ay, pobrecito lo que le ha pasado! Estás empobreciéndole. Esa no es la energía adecuada. Entonces, tened en cuenta este tema, estas palabras de poder, el yo soy, el así es. Y yo, por ejemplo, luego os explicaré ya en la última parte, con la sanación del vínculo, algunas de esas palabras que son fundamentales a la hora de trabajar desde la terapia que uséis, bien desde la sanación en arquetipos, que es lo que a mí me ha inspirado esto, hasta
me da lo mismo Reiki, cualquier energética, a la hora de preparar las flores de Bach, concentrarse en estas palabras como si nos concentramos en una oración, y en una oración siempre que esté formulada en cada palabra, en cada frase, en cada párrafo, hacia el poder positivo, ¿vale? La presencia de Dios, por cierto, antes de que se me olvide comentar, la presencia de Dios está permanentemente en los hermanos animales, en los hermanos vegetales. Y la presencia de Dios está en el acto en el sentir de la gratitud. La presencia de Dios está en mí y la expreso a través de mi gratitud. Entonces, gracias siempre. Esto es importantísimo. Volveré a hablar del agradecimiento a la hora de recuperar el sentido ritual, que es el agradecer, el honrar y la ofrenda. Esto es fundamental. Bien. Aquí solamente quiero ya, para terminar, insistir sobre dos cosas. La primera, lo más importante, y de esto también habla Antonio Blay, es lo mejor es cuando haces sin saber qué haces, sabiendo lo que estás haciendo, entendedme, pero aquí de lo que se trata es de que seamos hacedores sin saber qué se hace, es decir, sin atribuirnos el bien que podamos inspirar en otros, promover en otros, y esto es importante a la hora de hacer sanación, que nosotros somos un instrumento del superior, ¿vale? Somos un canal y quien está sanando es el superior. Llámele cada uno como le llame, tenga cada uno como le conciba, ¿vale? Y así también lo expresa Antonio Blay cuando habla de esto. Cuidado con esto, cuidado con el ego, ¿vale? Es bellísimo ser hacedores sin saber qué se hace, pero sí sabiendo qué hacemos, es decir, actuando desde el primum non nocere, lo primero no hacer daño, desde hacer el bien, desde respetar la autonomía y desde el principio de justicia. Esto es bioética, por ejemplo, también, ¿vale? Y va todo en la misma línea, va todo concuerda. Es lo que os hablaba al principio de este curso de introducción a la sanación sobre situarnos en la vibración. La oración nos sitúa en la vibración y todo aquello que sea concordante, la música de fondo concordante, esto lo veremos también al hablar del recuperar el sentido ritual, porque todo es vibración. Y luego otro aspecto ya para terminar. Mirad, sobre la confianza hay algo muy bello que consiste en confiar en Dios más que en nosotros mismos, en el sentido de que cuántas veces dudamos de nosotros mismos, pero si depositamos nuestra confianza en Dios, ya la duda se disipa porque nosotros nos ponemos a su disposición y Él sabe perfectamente qué necesitamos. Él es el proveedor. Ponerse al servicio del proveedor es ponerse en manos de Dios y ya está. O sea, la confianza plena. Cuando yo enuncio un decreto porque quiero co-crear, la confianza va implícita. Si yo digo así es y luego no confío en lo que estoy haciendo, pues estoy entrando en una contradicción y estoy anulando lo que estoy proyectando. Entonces, si a ti te pasa eso, trabájatelo bien, porque sencillamente lo que te falta es fe y confianza plena en el Creador. Cuando tú dices así es, tampoco es porque lo hagas tú desde tu ego-mente, es porque lo estás haciendo, estás permitiendo que Él lo haga a través de ti. Entonces, cuando te entregas por completo a Él, la confianza, vuelvo a decir, es bellísimo porque confías más en Dios que en nosotros mismos y ya está. O sea, ahí es cuando realmente luego vemos que decimos, vaya, esto es un milagro. Pues sí, exactamente, efectivamente. Luego vemos los frutos de esas acciones que en un momento dado, pues sencillamente tú hayas puesto tu amor, tu corazón y esa semilla, el de arriba lo multiplica. Por eso los resultados luego resultan tan impactantes, porque Él lo multiplica. Nos cuesta, sobre todo cuando son cosas que no vemos con los ojos, confiar. Nos cuesta sobre todo entender, básicamente entender.
vuelvo a todo lo que os he comentado sobre la energía y la vibración. Somos manifestaciones energéticas de seres espirituales. Si con una luz que entra por un portal, que se abre, por ejemplo, se abren muchos portales en Navidad, es época de milagros, con esa luz tú enciendes tu lámpara, que es tu corazón, animas a que otros enciendan su lámpara y sin darte cuenta de lo que estás haciendo. ¿Entendéis ahora? De esto hay, bueno, parábolas que lo explican muchísimo mejor que yo. Es decir, si nos vamos al grano de mostaza, si nos vamos al agricultor, las semillas y las lámparas nos están hablando de todo esto. Pero lo bonito ya no es la teoría o lo que nos cuenten, sino realmente llevarlo a la práctica. Yo con esta introducción a la sanación intento que sea escasamente teórico, porque he hablado al principio de vaciarnos y no es cuestión de meternos más, que sea eminentemente práctico. Eso depende de cada cual y de cada uno de quienes me estáis escuchando, y queda claro que es un curso profundamente espiritual, y esto ya depende de cómo cada uno viva su espiritualidad y en qué momento esté y en qué tipo de vibración se encuentre. Empecemos a creer en los milagros, porque los milagros ocurren y yo los he visto, ¿vale? Empecemos a creer en los milagros. Otra cosa es que nosotros tengamos una idea equivocada de lo que es un milagro. Volvamos a distinguir entre ideas, egos, y darnos cuenta de aquello que sucede conforme a la voluntad. Y de verdad que los milagros ocurren y tal cual. Otra cosa es que yo muchas veces veo pues gente orientada, muy orientada al tema de la abundancia, al dinero, es que tiene que prosperar mi negocio, es que mi animal tiene que vivir, pues ¿qué puede vivir un gato? ¿20 años? Pues el mío va a vivir 40 y perfectamente bien de salud. Mira, no estás pidiendo un milagro, estás pidiendo algo que está en tu ego-mente y que es una completa absurdidez exigirle además a una criatura que todos somos, como digo siempre, manifestaciones energéticas de seres espirituales. Pero si bien tú te has encarnado en forma de gato y como mucho vas a vivir 20 años, pues que no se le pidan peras al olmo, ¿vale? Eso sí, cuando tú pides lo mejor para tu animal en un momento de crisis, en un momento en el que está en quirófano, en un momento en el que confía, y esto es lo que yo digo siempre, es encomendarse. Encomendarse es lo más bonito y lo más importante. Tenéis en el canal esta oración cuando se encomienda un animal que le ponemos en las manos de San Francisco, en los brazos de Santa Gertrudis, que es la patrona de los gatos. Os he hablado de ella, también aparece la estampa en el vídeo de YouTube cuando subí este audio de Telegram a YouTube, en el regazo de San Martín de Porres, a los pies de San Antonio, San Antonio Abad, y bajo las alas de San Rafael, el arcángel sanador, y de San Ariel, el arcángel protector de los animales, que son todos los guías espirituales que relacionamos desde San Francisco de Asís siempre, yo, espiritualidad franciscana al máximo, y son aquellos que nos ayudan cuando nuestros animales están en apuros. Entonces, confiemos en nuestros veterinarios, y qué mejor que pedirle al Altísimo que guíe las manos de los veterinarios cuando nuestros animales están en ellas. San Francisco, guía las manos de este veterinario, guía su corazón, guía su mente para que ayude a mi animal. Esa es la petición correcta. Saber utilizar el poder de la oración, el poder de la palabra, el poder de la intención, conforme a la voluntad. Mirad, yo cuando me levanto por las mañanas, y esto ya sí que es el final del audio, agradezco. Hoy es día tal, el lunes, día X, del mes tal, del año tal, incluso la estación. Y yo lo único que pido es que mis pasos, mis acciones, mis pasos, tanto por acción como por omisión, sean los adecuados, en la dirección correcta, al ritmo conveniente, conforme a la voluntad, bajo su amparo y protección, y hacia la luz, siempre hacia la luz.
Y así me funciona el día. Llega la hora de cerrar los ojos por la noche y vuelvo a dar gracias por el día. Primero siempre gratitud. Y entonces me quedo así y digo, vamos a ver hoy qué hemos hecho. Hemos estado agradecidos, hemos creado, hemos contribuido a crear incluso una sonrisa en alguien que le hacía falta sonreír. Ya no digo solamente ponernos a hacer manualidades, que de esto también hemos hablado en el curso. ¿Vale? Y sobre todo, he hecho algo bueno, aunque sea una cosa pequeñita. Por mí, por otros. Entonces, en todas estas situaciones ya te vas dando cuenta de que todo lo demás no importa, todo lo demás se desvanece, el demonio del hombro se calla de una vez, porque no, es que no le estás escuchando y ya se aburre y se calla. Y entonces el ángel es el que te habla todos los días porque se da cuenta de que a él sí le escuchas. ¿Entendéis? Os remito también a la oración que subí a mi canal, Irradiando a Cristo, que es una preciosísima oración, que era una de las favoritas de la Madre Teresa de Calcuta. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga.